La idea en la apertura de estas jornadas sobre proyectos de vida y envejecimiento en personas con discapacidad y sus familias era contarles un poco cómo surge la idea, que me parece que es importante tomar este punto para después repensar. Esto le estuve contando en estos días a Javier y a Beatriz también. Han ocurrido dos anécdotas, o a mí por lo menos me sucedieron, que tienen que ver un poco con la concreción de esta jornada. Una vinculada a la provincia de Neuquén tiene un consejo provincial que se reúne 4 veces al mes, y en la segunda reunión que se dio en el Chocón, una madre que hoy no pudo estar, que se llama Fresia, que es de Centenario, hizo un comentario que me pareció bien interesante para pensar que muchas veces cuando se generan políticas públicas no se termina escuchando cuál es la real necesidad, ¿no? Fresia en ese momento el comentario que hizo fue: está buenísimo la educación inclusiva, está buenísimo que avancemos en la primera infancia, pero yo dirijo una asociación, dijo ella, en la cual ya nos ha pasado que se han muerto 2 madres y no sabemos cómo organizarnos con esos jóvenes, ¿no? Esto lo que me llevó a pensar de alguna manera es que muchas veces trabajamos en ciertas políticas, pero hay otro público, hay otras personas que han pasado por sistemas tal vez más precarios en su formación, en su estimulación, y hoy por hoy tenemos jóvenes y adultos con ciertas necesidades que muchas veces terminan siendo, excluidos dentro de la discapacidad misma, ¿no? Realmente fue el comentario de Fresia me hizo pensar mucho y me hizo pensar por ahí en todos los apoyos y las cosas que todavía tenemos que construir. Entonces, hoy es un día muy importante para eso, para que podamos compartir, para que podamos aprender, para que podamos perder de alguna manera un poco el miedo, ¿no? Y por otro lado, me pasó una cosa personal, esto lo hemos hablado con Beatriz también. Ustedes saben que más allá de dedicarme profesionalmente a la temática, tengo una hermana con síndrome de Down, y cosas que pasan así en la vida. Yo perdí a mi papá hace 6, 7 años, y mi mamá siempre se creyó invencible, ¿no? Tipo Highlander, que nunca le va a pasar nada. Y un día, más allá de que uno va pensando, que estudia esto, que se preocupa, que sabe que estas cosas van a pasar, digo porque a veces en casa agarré el cuchillo de palo, ¿no? Esta cuestión tuvo una pequeña dolencia que simplemente fue, porque la verdad que en muchas cosas es invencible, pero la salud igual le jugó una mala pasada, simplemente una operación de vesícula, una cosa bastante sencilla, pero provocó tantos problemas, que claramente ahí me di cuenta, después de pasar por toda esa situación, y esto lo hablábamos en algún momento con Beatriz, digo, muchas veces en algún sentido me siento millonario por haber empezado en la temática a los 19 años. Yo ya era era miembro de comisión directiva de ASDRA, que por ahí la conocen, que es una asociación nacional dedicada al tema del síndrome de Down. He tenido oportunidad de conocer a gente muy importante dedicada a la temática, o sea, hace muchos años estoy en esto, hace 30 años, más allá de que tenemos 7 años de diferencia con mi hermana, o sea que hace 42 años que estoy en esto, pero desde los 19 ya más activamente, y para mí fue un problema enorme. Entonces esa simple operación de vesícula, ¿no? Entonces, lo que me planteo es que si muchas veces teniendo recursos, estando vinculado, sabiendo de alguna manera cómo uno tiene que dirigirse a una obra social, la pasé mal. Entonces digo, ¿cómo la pasa la gente que no tiene recursos no económicos? Por ahí a veces información y manejar ciertas situaciones. Con lo cual, después de pensar todo eso y después de salir de la situación, pensé rápidamente: ¿a quién le pido ayuda? Algo hay que hacer con esto. Y lo comenté, se lo comenté inicialmente a gente del Consejo Provincial de
de Neuquén, que me dijeron, bueno, proponelo. La verdad que muchos no me escucharon porque están como en otra cosa. Y pensé rápidamente en la trayectoria de Javier y también en la trayectoria de Beatriz y dije, seguramente nos van a poder dar una gran mano para poder desarrollar de alguna manera este espacio. Dos personas que son históricamente militantes con muchos años de trabajo en esto y que seguramente nos van a dar una gran mano en que de alguna manera pensemos esto. Así que bueno, personalmente estoy muy feliz de que los dos estén acá. Ayer hemos tenido una jornada de trabajo muy interesante con Javier, con el equipo de Puentes de Luz también. La verdad que ha sido un lujazo poder trabajar como trabajamos y también trabajamos sobre dos temas que tienen que ver con el tema de conductas desafiantes y sistemas alternativos de comunicación. Y fundamentalmente que entendamos dos o tres cosas. Una, que al tener más expectativas de vida, las personas con discapacidad hoy viven más, muchas veces sobreviven a los padres. Esto nos implica nuevos desafíos que antes no teníamos y que en definitiva hoy por hoy tenemos que empezar a trabajar al respecto. Tenemos que entender también de que hay que generar políticas públicas, que tenemos que, al respecto de esto, que tenemos que hacernos escuchar, que tenemos que tratar de generar redes de apoyo y que todos vamos a llegar, digamos, desde el momento que nacemos vamos envejeciendo, ¿no? Pero que todos vamos a llegar a esa situación tarde o temprano. Entonces hoy vamos a tener testimonios de Graciela, de Mónica, donde ellas han pasado, o muchas veces lo que es la preocupación por el futuro ya se les tornó un presente. Y les voy a pedir que abran muy grande las orejas y el corazón cuando hablen ellas, porque yo creo que hay una sabiduría. Ya sé que alguno va a criticar, ¿y por qué no hay un padre? ¿Por qué no hay un papá? Bueno, eso es una culpa mía, yo pensé en ellas dos, porque además con las dos hicimos una videoconferencia con hermanos y con padres de España, de plena inclusión, y con una organización de Paraguay, que realmente tuvimos resultados interesantísimos y que estamos trabajando en esa modalidad. Son dos mujeres, porque creo que también las mujeres tienen muchas veces un rol de cuidadora, que viene naturalmente y culturalmente, y las mujeres y las madres y muchas veces las hermanas sostienen espacios mucho más fuertes que los hombres, ¿no? La realidad es esa, por lo menos mi punto de vista. Así que yo creo que fundamentalmente eso, tratar de intercambiar. Yo sé que somos un público reducido porque yo sabía que esto iba a ser así. En general con Beatriz y con Blanca Núñez hemos trabajado mucho toda la problemática, la preocupación del futuro en muchos lugares del país y a la gente le gusta escuchar cosas lindas. Esto no es feo, hablar del futuro o de lo que viene, y la gente a veces piensa que no hablando las cosas son más sencillas, y es por el contrario. Yo creo que encontrarnos, compartir, es lo más útil que podemos llegar a tener. Quería fundamentalmente agradecerle a la Fundación Gador que nos ha ayudado a poder realizar este evento, a la gente de Amonite, Río Hermoso, que nos apoya para poder hacer esto, y también bueno, a la gente de Jumbo y a la gente de Vieja Delhi, que también nos está dando una mano. Así que agradecerles a todos, darles una muy bienvenida, y bueno, y ahora le vamos a dar pie a Javier, que la verdad pensaba ponerme a leer currículum. Tu currículum es larguísimo. Javier es una persona de muchísima trayectoria para mí, personalmente, uno de los popes mundiales en el tema de discapacidad intelectual o de problemas de desarrollo, y que tiene que ver con el tema del concepto de calidad de vida. Pero además de todo eso, es una persona increíble. Primero, habla en fácil, es buena persona, y realmente siempre es una persona muy dispuesta. En este momento tendría que estar de vacaciones con Laura, con su mujer, y lo tenemos acá. Así que agradecerle la enorme generosidad, y bueno, directamente los dejamos con Javier, ¿sí? Por permitirnos estar aquí, por permitirme compartir y conversar durante estos días sobre todos estos temas que son temas colectivos que nos preocupan a todos, y que por lo tanto todos y todas tenemos algo
que ver y que decir sobre ello. Un placer también compartir con Beatriz. La verdad es que me he hecho entrega del libro Futuro, Familia y Discapacidad, y cuando lo he estado mirando digo, pues creo que lo voy a tomar el libro, voy a abrir por una página, lo voy a leer y ya voy a dejar lo que yo tenía preparado, porque realmente es ese tema el que voy a intentar plantear. También un placer compartirlo con los testimonios directos, como que vais a dar después. Yo comentaba antes que esto me lo estaba imaginando como una especie de comida, donde esta primera parte hay un sándwich, un bocadillo, donde yo soy el pan, la tapa de delante y la tapa de atrás, luego en medio está lo que es lo importante y luego viene el postre con Beatriz, con lo cual bueno, la verdad es que es un placer para mí y un honor estar aquí y compartir esta situación. Como decía Luis, es verdad, yo llevo ya mucho tiempo en esto, 40 años en este momento, y quizá lo que me planteaba cuando comentábamos la propuesta de trabajar sobre estos temas es una realidad obvia, pero bueno, cuando yo empecé también era joven y también para mí viene lo que antes era el futuro ya es presente, y yo voy envejeciendo a la vez que van envejeciendo familias que me han acompañado y personas con discapacidad de desarrollo con las que he tenido la ocasión de convivir. Y por lo tanto, hablar del envejecimiento o hablar del futuro, pues no es más que hablar de la vida. Y de una vida afortunadamente bienvenida. Afortunadamente bienvenida. Porque lo que hoy es un futuro de vida posible para las personas, para las familias, realmente es una construcción que se ha realizado gracias al coraje y al apoyo de familias que décadas atrás lucharon y pensaron que otro futuro era posible. En mi país, en España, yo estoy colaborando y trabajando desde hace ya muchísimos años en el movimiento asociativo, antes denominado FEAPS, que ahora es Plena Inclusión. El nombre de Plena Inclusión fue una propuesta directa de las personas con discapacidad intelectual que no querían un nombre que les recordaba a palabras antiguas, palabras que ya no eran relevantes. Y en este movimiento asociativo que nació en los años 60, en los años 50 del siglo pasado, yo siempre creo que tenemos que hacer un reconocimiento explícito y un agradecimiento profundo a aquellas familias pioneras que cuando no había nada, cuando el futuro no existía, cuando ni siquiera el presente era un presente deseado y el pasado era muy lamentable, pensaron que otras cosas eran posibles. Y sin más, con esa visión y con ese coraje se pusieron a avanzar. Y lo hicieron de una manera colectiva, unidos, o con intención de unión. Y a mí me parece que esto es una clave también para abordar esos temas. Estos temas son un proceso colectivo. No es solamente lo que me ocurre a mí o lo que le ocurre a una familia en concreta o lo que pasa en una situación concreta, que también es necesario vivenciarlo y verlo, sino también cómo colectivamente luchamos activamente por construir una realidad diferente. En el ámbito nuestro de Plena Inclusión, en este momento estamos desarrollando una serie de programas específicamente destinados a personas mayores, pero también a las familias que se hacen mayores, a los hermanos. Tuvimos ocasión de reconocer el trabajo que se hizo aquí en Argentina por vuestra parte sobre el tema de hermanos. Claramente nos disteis un referente esencial para nuestro trabajo, y cómo también facilitar apoyos, generar condiciones para construir un proyecto de vida en todo momento de la vida y orientarlo también a cuando las personas nos hacemos mayores y se hacen mayores. En concreto, en el ámbito nuestro de las personas mayores, fue también, no hace mucho, curiosamente no es una cosa que por ser obvia y por ser conocida nos había impactado como para poner en marcha procesos. Era como que de repente caíamos en la cuenta que aquellas personas que habían empezado en los años 50, 60 y que estuvieron en modelos educativos y que luego fueron a servicios de adultos, curiosamente nos dimos cuenta de que esas personas también crecían. Algunas veces la concepción esa sutil y profunda cultural de que no son personas realmente en plenitud, sino que son como niños, como personas más en otros procesos, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a sentir y a ponernos en contacto con otros grupos para ver cómo afrontar el proceso de envejecimiento y cómo ayudar
a lo que llamábamos una cálida vejez, una cálida vida también en el tiempo final de la vida. En ese momento también se empezó a pensar y a plantear como que por motivos de la discapacidad la vejez llegaba muy pronto a las personas con discapacidad. Y bien, es verdad que en algunas situaciones los procesos de envejecimiento son muy tempranos, pero en otras no son tan tempranos. Y lo que caímos en la cuenta, y lo voy a intentar explicar a lo largo de esta intervención, es lo que es la necesidad de pensar, vamos a ver, aquí, de pensar también en el plural, de pensar en el singular, no solamente en el plural. Ahora lo explico. Empezamos a plantear que las condiciones de vida que tenían las personas que iban envejeciendo debían ir variando a las que habían tenido previamente. Que tenían que tener, como en cualquier momento de la vida, proyectos de vida dignos y propósitos también en la vida, aunque llegaran a una etapa avanzada de la vida. Que las familias también tenían que sentir que tenían apoyo para orientar esa vida con independencia de que ellas estuvieran en un momento presente o no. Y creamos, desde unos últimos años, lo que es un programa que denominamos Buena Vejez, que intenta aglutinar todo ello. ¿Qué hacemos en estas situaciones? ¿Cómo orientamos todo esto? Bien, pero más allá de esto, que es lo que voy a intentar plantear y que voy a compartir, es que el proceso de apoyo a las personas mayores, creo que lo comentabas tú antes, Luis, empieza desde el propio mismo momento del nacimiento, el propio proceso de construcción de una vida buena, de una vida plena, de una vida digna, empieza por las propias creencias y cuestiones que tengamos desde el momento en el que nos ponemos en marcha en la vida que tenemos. Y ahí yo creo que los modelos que existen ahora de apoyo a la discapacidad, de calidad de vida, de orientar proyectos de vida dignos en comunidad, en inclusión, en participación real, en contribución al resto, pues realmente nos están dando ahora una oportunidad que otras personas en su momento no tuvieron. Y ahí quiero también plantear, antes de empezar en detalle con esto, que lo que hoy conocemos sobre qué pasa con las personas mayores con discapacidad intelectual, hay personas muy mayores. La esperanza de vida cada vez está más cercana a la esperanza de vida de las personas sin discapacidad, a no ser en condiciones concretas que pueda haber otras circunstancias que pueden alterar esa condición de vida. Pero incluso en personas con síndrome Down, la esperanza de vida está ya cercana, si no supera, los 60 años de vida de media. Hay personas que paran antes su vida y otras personas que continúan mucho más después. Pero que lo que quiero plantear de inicio también, o por lo menos yo tenerlo en la mente y transmitirlo y compartirlo con ustedes, es que las personas que ahora tienen 60 años, 50, 70, 80 años, la vida que tienen ahora, y es la vida que estamos analizando para intentar proporcionar apoyos, tener datos para hacer una vida mejor, es una vida que se construyó en un momento donde no existían las oportunidades que existen ahora. Claro, si una persona que ahora tiene 70 años, ¿qué tenía hace 70 años cuando nació? ¿Qué tipo de apoyos tuvo para una atención temprana? ¿Qué tipo de posibilidades tuvo para, no ya una educación en normalidad o no, sino para simplemente tener apoyos para tener una educación? ¿Qué tipo de creencias sociales había sobre que podían tener una vida como el resto que tenían la posibilidad de hacer? Las condiciones en las que han construido su vida no son nada similares a las condiciones que en general tienen los que hoy nacen. Y hoy, por lo tanto, tenemos que entender que quien hoy nace y pueda presentar una discapacidad en un momento, probablemente los itinerarios y los proyectos de vida van a ser, cuando sean mayores, con otros conocimientos muy diferentes a los que hoy podemos contemplar y a las cuestiones que hoy podemos hacer. Probablemente estén mucho más preparados a lo largo de la vida, no necesariamente solo con modelos educativos, sino preparados para afrontar las condiciones de vida y, por lo tanto, también las familias, las personas cercanas, para poder ofrecer recursos desde mucho antes. Y, por lo tanto, también las organizaciones. Bueno, pues en este ámbito yo voy a intentar transmitir algunas cuestiones que a mí me parecen relevantes. Fíjense, cuando nosotros empezamos a plantear qué hacer con las personas que podrían avanzar en procesos de envejecimiento, lo que empezamos a pensar tenía mucho que ver con la historia de la que veníamos. ¿Qué hacemos para una persona o para personas que van a ser mayores? E inmediatamente, de manera muy sin casi reflexionar, nos salía:
Bueno, pues al igual que hemos construido centros para cuando se hacen adultos, centros para cuando están en condiciones concretas, o centros y servicios residenciales para hacer que tengan una vida con cierta independencia en compañía con otros, etcétera, lo primero que nos salió es, pues hagamos centros para personas mayores con discapacidad intelectual o de desarrollo. Hagamos ladrillos en donde poder recoger a las personas para poderles ofrecer el mejor apoyo, la mejor respuesta, pero pensábamos en centros. Y de repente nos vimos solicitando y exigiendo a la propia administración pública que nos dieran ayuda y apoyo para crear centros para personas mayores con discapacidad intelectual. Y era lícito. Teníamos una necesidad de qué hacer con las personas que iban teniendo procesos de envejecimiento. Pero pensábamos en colectividad, en plural. Pensábamos en uniformidad, todos iguales, las personas con discapacidad intelectual mayores. Como si todos fueran iguales, como si todos por el hecho de tener una edad fueran iguales. Pensábamos en una situación pasiva. No preguntamos a las personas mayores, ni de manera colectiva ni de manera individual, qué querían para su proyecto de vida futuro. Nosotros nos reuníamos, en todo caso también con las familias, y decidíamos qué mejor respuesta. Pues respuesta institucional para las personas con discapacidad intelectual mayores. Y en un proceso en el que tampoco éramos conscientes de procesos que podían venir sobrevenidos de soledad o de aislamiento, si retirábamos a las personas, retirábamos realmente a las personas de los contextos donde habían estado hasta entonces y les llevábamos, permítanme las palabras así, a instituciones concretas por su bien para estar atendidos en grupos de personas mayores con discapacidad intelectual. Y sin darnos cuenta de que quizá estábamos generando una ausencia o un vacío en los proyectos de vida, en las propuestas que cada persona en plena dignidad puede tener sobre la vida que desea tener en el futuro también y en los años finales de la vida. Lo que pasó aquí entonces es que de repente nos habíamos visto, y esto es relativamente reciente, puede ser hace 15 años, no sé si, probablemente 15, 20 años como mucho, probablemente Beatriz en alguna ocasión ha tenido la posibilidad de conocer ese tipo de servicios, o Luis cuando habéis estado compartiendo con otros profesionales y familias en otros lugares, ¿no? Y bueno, y lo logramos. La cosa es que cuando te propones algo, tienes el riesgo de lograrlo. Y logramos que la administración nos hiciera caso. Algunas administraciones, no otras, en otras comunidades, en otras regiones. Y logramos que autorizaran centros para mayores con discapacidad intelectual. Y además logramos que se pusiera una edad concreta, que en ese momento estábamos todos, digamos, absolutamente convencidos de que era lo coherente. Mayores de 45 años. Y estábamos, digamos, inmersos en un pensamiento colectivo donde estábamos considerando afortunado que pudiéramos tener recursos para mayores de 45 años con discapacidad intelectual. Y de alguna forma, al poco tiempo, que vino toda una ola enorme, afortunadamente, de los derechos, de los modelos de calidad de vida, de las propuestas individualizadas, de los objetivos orientados a la vida buena de cada persona, de cada familia, empezamos a darnos cuenta, a poco de haber inaugurado casi la primera piedra y haber inaugurado los ciertos servicios de este tipo, de que no habíamos tenido en cuenta la singularidad, la vida de cada persona, de que habíamos dictado de que por decreto a partir de los 45 años una persona es mayor y tiene que estar en otro servicio diferente. Cuando puede ser verdad que hay personas que con 45 años tienen procesos de ciertos deterioros que necesitan otro tipo de apoyos, pero hay personas que los necesitan a los 70, a los 60, a los 80, que hay personas que desean tener una vida concreta en compañía de unas personas y otras que no, que hay personas y que toda persona quiere seguir siendo activa en la vida con independencia de que varíe el tipo de actividad, y una persona tiene que sentirse inmersa en la sociedad, que quiere seguir saliendo pues a tomar un café, a pasear por la plaza, a ofrecer algún tipo de cuestiones, a contribuir, como comentaremos, a la propia sociedad y a la propia comunidad en la que está. Y por lo tanto, de repente, nos vimos con que habíamos cometido una situación que sin ser, vamos a decir, mala, pero era la respuesta de un modo de pensar que veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y no es negativo.
Nosotros solemos decir que para construir el futuro hay que reconocer y celebrar el pasado. Y nosotros reconocemos y celebramos que gracias al coraje y al valor de familias cuando no había nada, pudimos pensar que eran oportunos servicios para las personas mayores. Y pensamos, pero porque no tuvimos en cuenta a las propias personas, y quizá no tanto como hubiéramos debido a las familias, pensamos que lo mejor era una situación que denominábamos de institucionalización, donde las personas van a estar bien, van a estar atendidas, evidentemente van a tener lo que necesitan, van a estar con calor en invierno, van a estar con comida todos los días, van a estar con la gestión de la medicación si la requieren, van a estar con los apoyos, pero van a estar, no van a vivir, van a pasar la vida en un contexto donde se les va a ofrecer lo que tienen, pero luego diré como casi sin esperanza. Y nos pusimos a darle vueltas a qué estaba pasando. Y ahí lo que vimos, y creo que lo compartimos plenamente en la experiencia nuestra ayer en Puentes de Luz, fue increíble el alineamiento que notábamos entre lo que estamos haciendo de manera compartida, aunque haya tantos miles y miles de kilómetros de distancia. Hay compromisos compartidos, hay orientación de derechos, hay propuestas para la vida, hay acciones concretas y luego evidentemente cada uno tiene sus contextos de legislación, etcétera, ¿no? Pero nos planteamos que lo que estaba ocurriendo es que habíamos estado pensando en modelo institución, en modelo centro, en vez de en modelo persona. En vez de hablar de servicios pensados para cada persona, habíamos estado pensando en centros que apoyen y que den apoyo a las personas en plural. Insisto, no es que eso sea ni absolutamente penalizable, ni... Fue momento de una época, de la construcción histórica y cultural de un modo de pensar, de una creencia. Creíamos que eso era lo mejor. Cuando nos pusimos a plantear con las propias personas con discapacidad intelectual mayores, con grupos autogestores, con las familias, con el conocimiento de otros lugares, nos encontrábamos con que quizá estábamos no considerando a cada persona y considerando, como digo, más a la institución. Y estos comentarios, por ejemplo, de Jim Mansell, en el Reino Unido hizo un estudio muy importante a nivel mundial sobre lo que era la necesidad de repensar y de reflexionar del paso de instituciones al paso de apoyos singulares de cada persona, y eso es muy complejo y es muy probablemente difícil, pero es lo que creo que tenemos que hacer. Decía, ¿qué es una institución? Y lo que nos sorprendió también es que cuando hablaba de institución no hablaba de los ladrillos, no decía, una institución es un lugar grande con muchas habitaciones y muchos metros cuadrados donde viven muchas personas. No, donde Jim Mansell ponía el foco de lo que era una institución, decía, es cualquier lugar en el que las personas que han sido calificadas por el resto como, decía, afectadas por una discapacidad intelectual, se las aísla, se las segrega o se las congrega. Y no decía que se hiciera con mala intención, no se decía que se hiciera... No, era que culturalmente habíamos vivido una situación, estamos viviendo una situación donde pensamos que eso es lo bueno, porque si no realmente, antes de eso no tenían posibilidades de estar en ninguna otra situación, ni ofrecer ni siquiera ese tipo de apoyo. Y decía, una institución también es un lugar donde las personas que están dentro no tienen o no se les permite ejercer control alguno sobre su vida y sus decisiones cotidianas. Una institución no viene definida por su tamaño solamente. Entonces de repente te dabas cuenta que cuando con toda nuestra buena intención creamos instituciones, también estas últimas instituciones, porque han sido las últimas de la fila, porque han sido las más presentes, porque se empezó con escuelas, luego centros de trabajo, ocupacionales, etc. Cuando generamos la propuesta de instituciones para personas mayores, tenemos, aunque aparentemente llevábamos muchos años de experiencia, lugares donde no promovemos activamente, por lo tanto no hacemos, el que las personas tengan algo que decir sobre lo que les ocurre en el día. Cosas tan sencillas que probablemente hubiéramos tenido que caer ya, como que en el caso de tener esta situación, la propia persona y su familia tuviera la capacidad de decisión de qué tipo de muebles tener en el hogar que va a tener, o qué tipo de decoración, o que puedan recibir y tener visitas en un momento cualquiera, no cuando lo dice la organización,
que puedan entrar y salir como si fuera una casa, aunque fuera un lugar muy grande, que puedan comer o en un horario o en otro, que puedan tener salidas con independencia de que lo dicte la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos dimos cuenta es que con la buena intención de intentar generar sistemas de apoyo para las personas mayores, estábamos generando instituciones en ese sentido de lo que ya no queríamos hacer. ¿Qué nos dice además ese informe Mansell? Porque cuando hablamos esto, comentándolo en el movimiento asociativo y con otros profesionales y con las comisiones de dirección, con las juntas directivas, podía salir, no hombre, pero es que eso es inviable, sería muy bueno, pero eso es carísimo, eso es costosísimo, eso es impensable. Y fuimos otra vez a este tipo de estudios y de investigaciones y nos decían, no, las pruebas que aporta la investigación sobre estos sistemas que no sean institución en ese sentido, de que las personas no ejerzan control, sino que sean en atención en la comunidad o con la participación de la comunidad, dicen, la atención comunitaria, primero, ofrece posibilidades de un mejor estilo de vida y una mejor calidad de vida en general que la atención institucional. Se promueve más, y eso veremos luego, que es eso de la calidad de vida. Segundo, eso es aplicable a tanto instituciones que llevan muchísimos años de desarrollo como a las nuevas. Y tercero, decían, no es más costosa la atención en la comunidad, la atención individualizada, que la atención institucional. Lo que puede costar, dicen, es el proceso de reflexión y de pensar en la transformación de unos a otros. Pero no es más costosa. No hay datos que demuestren que se hace más cara una atención en un entorno comunitario, en un entorno donde las propias personas tengan capacidades y control sobre la situación, que la atención residencial e institucional. Y por lo tanto también nos decían también que eso sí, lo que es muy importante es la calidad de los apoyos que se prestan a las personas. Que ahí es donde se cuece el guiso, donde se hace realmente la vida y la calidad de vida. Bueno, con estas situaciones, de dónde veníamos, lo que empezamos a plantearnos, y especialmente en este tipo de procesos, como digo, es que quizá debemos repensar o cuestionarnos los servicios, las instituciones, los modelos que tenemos de atención a las personas. ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos que cuestionarnos? Pues por muchas razones, yo voy intentando decir algunas, pero una razón esencial es los derechos. Actualmente, la cuestión de generar servicios donde las personas tengan control, independencia, autodeterminación, capacidad de decisión, inclusión comunitaria, posibilidades, eso no es una decisión de un equipo de profesionales que nos sentamos en una mesa y decidimos porque nos parece adecuado o porque es lo último que viene de otro país lejano, que es lo bueno que hay que hacer. Eso nos viene dictado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Seguro que todos conocen la Convención, pero simplemente recordar, en España ha pasado y en Argentina también, que cuando se firma la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando un país la firma, le obliga al país jurídicamente a cumplirlo. Es decir, la Convención no son orientaciones graciables para si un Estado considera que las debe poner en marcha o no. Son exigencias jurídicas de obligado cumplimiento para hacerlo. Evidentemente eso requiere un proceso de cambios de legislación, de recursos, pero los Estados están obligados a hacerlo. Y dentro de la Convención, luego veremos, hay artículos que exigen el derecho a una vida en comunidad y a procesos de participación y de vida independiente y de tener apoyos para asegurar que tengan la vida mejor que pueden tener las personas, con independencia de las limitaciones que tengan. Por decir así, en un ejemplo, por lo menos en lo que yo conozco en mi país, siempre comentamos cuando se habla de los derechos, hemos hecho, por ejemplo, el otro día comentaba, hemos facilitado que personas con discapacidad intelectual hayan tenido formación, y lo hemos hecho en una universidad, porque son personas adultas y por lo tanto el entorno de aprender es una universidad, que reconozcan los derechos y que luego vayan a contar y a dar formación a otros sobre los derechos y que se mueva todo esto, ¿no? Bueno, en esta situación en España, por ejemplo, decimos en ese tipo de formaciones, y una de las cuestiones que se informa a las personas con discapacidad intelectual, a las familias, a todos, es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad
está por encima jurídicamente de cualquier otra ley del Estado de español. Por encima de cualquier otra. Es decir, no se puede plantear que no. No, es que tenemos en España una ley que dice, si esa ley va en contra de la Convención, esa ley no es legal. Esa ley está obligado el Estado a modificarla. Y la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, probablemente luego tú comentarás con mucho más detalle, probablemente, pero analiza y examina al país para ver el grado de cumplimiento de lo que está haciendo. Nosotros decimos en España, solo la Constitución española está por encima legalmente de la Convención, porque los tratados internacionales tienen ese orden de cumplimiento jerárquico. E incluso se dice, porque es así, así nos lo dicen juristas y personas expertas en este ámbito, e incluso se dice, la Constitución no puede generar ningún articulado que vaya en contra de lo que dice la Convención. Por lo tanto, en pensar en otras alternativas diferentes, donde las personas no vivan segregadas o congregadas en ese sentido, y donde tengan poder y capacidad de decisión con independencia de los ladrillos que tengan alrededor, es una cuestión de derecho. No es una cuestión de elección. No es una cuestión, si me permiten, de debate. No, es que no es debatible, es un derecho. Es como si dice, no, vamos a debatir a ver si la libertad es buena o no. No, es que es un derecho y ya está. Y como derecho lo que tenemos que ver es cómo podemos de manera colectiva generar sistemas que hagan efectivo ese derecho y lo hagan real. Pero además de derecho, lo que hay es todo un cuerpo de conocimiento, de modelos, vamos a decir, científicos, conocimientos adquiridos por la experiencia, por la investigación, que nos avalan con datos, que ofrecer apoyos orientados a la vida de la persona, a su calidad de vida o a la calidad de vida familiar, o el sistema de apoyos o las investigaciones dicen, es que eso es bueno para las personas, para su vida y para su funcionamiento en la vida y en la comunidad en la que están. Es decir, que además es bueno, frente a concepciones que tuvimos hace mucho tiempo, que lo único que se podía hacer con ciertas personas, por ejemplo con personas con las mayores necesidades de apoyo, era que estuvieran, digamos, atendidos porque sutilmente nos habíamos dicho, bueno, sí, con esta persona sí, pero con esta no hay nada que hacer, no. Lo que decimos desde estos modelos es, con esta persona yo no sé qué hacer. No es que la persona no pueda hacer nada. Y por lo tanto, el desafío está en nuestro tejado. ¿Qué podemos hacer para encontrar respuestas que hagan avanzar la vida de estas personas? Bien, por lo tanto, tenemos todo un conjunto de cuestiones que es que nos arrastran, queramos o no, allí. No es que nos planteen sin más un modelo de deliberar o de plantear o de decidir. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, 2020, 2030, nos plantean también a todos los países, lo firmaron más de 150 países, aunque sean orientaciones, la necesidad de pensar en salud para todas las personas, en apoyos y participación en la comunidad para todas las personas, en una serie de condiciones también de mejora de las condiciones de vida de todas las personas. Bien, pero si fuera poco, con toda esa situación, en los últimos años, afortunadamente, cada vez hay más la voz propia de las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Bien es cierto que cuando estos movimientos se han iniciado, ha sido la voz de las familias, porque no se permitía tener voz a las propias personas en la sociedad, las que han tenido que promover el desarrollo de apoyos, de recursos, de servicios para ello. Pero cada vez más en los últimos años son las propias personas organizadas en movimientos sociales de autorrepresentación colectiva las que dicen y expresan a la opinión pública y a los operadores, a los legisladores, a los políticos, a la sociedad, lo que quieren. Esto es también relativamente nuevo. Esto fue en 2015, tuvimos ocasión de organizar en España los grupos de autogestores, fueron anfitriones también de los grupos de autogestores de Europa y de otros lugares del mundo, para hacer esa idea de escúchanos, escucha nuestras voces. Hicieron un trabajo colectivo, se reunieron más de 300 personas con sus personas de apoyo, hicieron un trabajo colectivo, un manifiesto de lo que querían que se tuviera en cuenta en su realidad. Y dijeron muchas cosas, pero dijeron, necesitamos más apoyos y menos instituciones. Decían, no queremos vivir en instituciones donde no se nos permite
tener posibilidades de elegir, de tomar decisiones lícitas en nuestra vida, de tener proyectos de vida, de tener posibilidades de hacer cosas en relación a nuestras fortalezas, nuestros intereses. Y dijeron, estas propuestas son un viaje para todos hacia la inclusión. No podemos dejar que nadie quede fuera. No son solamente para quienes tengan una mayor capacidad o menor capacidad. Y también dijeron, mi vida sin mí. A veces tu vida no es tu vida. Mi vida está a veces preescrita por otras personas pensando en que es un bien para mí. Como tengo discapacidad, me ponen en un servicio de atención temprana para personas con discapacidad. Como tengo discapacidad, lo voy a un servicio educativo donde están las personas con discapacidad. Como tengo discapacidad, luego, sin que yo tenga nada que ver, me llevan a un servicio de adultos de las personas con discapacidad. Cuando tengo necesidad, me llevan a un servicio residencial de las personas con discapacidad. Y en ese guión prescrito, nosotros dimos el siguiente paso sin repensar. Como tienes discapacidad, cuando te haces mayor, tienes que entrar en un centro de discapacidad. Y las propias personas, en informes mundiales como este de autogestión por la inclusión, que además está en español, dicen, piénsalo por favor, a veces mi vida no es mi vida, porque con toda la buena intención escribes la vida que yo tengo. Y no se me permite que yo escriba mi vida, aun a pesar de los riesgos que en la vida, de forma natural, eso puede conllevar. Por lo tanto, la voz de las familias, de las personas, nos alerta también de que es de obligado cumplimiento a la hora de prestar servicios o de considerar que debemos hacer, escuchar a las propias personas y tomar en cuenta también sus propias propuestas. Y evidentemente también eso en las personas mayores con discapacidad intelectual o del desarrollo. En concreto en los derechos esto se aplica especialmente con el artículo 19, también con el artículo 12 de toma de decisiones y de capacidad jurídica, donde se expresa el derecho de toda persona a decidir. Pero este en concreto dicen, yo tengo derecho a vivir con independencia y a formar parte de la comunidad. Esta es la versión en lectura fácil del artículo 19. Tenemos derecho y deben garantizarse por parte de los Estados que cada persona elija libremente con quién quiere vivir y dónde quiere vivir. Que tenga la ayuda necesaria para vivir bien y para que no sean aislados de la comunidad. Dispongan de los mismos servicios e instalaciones que el resto de las personas y que esos servicios e instalaciones estarán adaptados a sus capacidades. Derecho. La Convención. En el ámbito de las personas mayores con discapacidad, hace escasamente 5 años, en una región de España con un cierto buen nivel de desarrollo de servicios sociales, como se pensaba en colectividad y no en singularidad y en cada persona y no en derechos, lo que los políticos y los técnicos de la administración vieron en un momento como la respuesta a aquellas personas mayores con discapacidad intelectual que empezaban a tener signos de envejecimiento, de que ya no podían estar en condiciones de empleo, etc., se reunieron en sus despachos y dijeron, bueno, tenemos grandes residencias para personas mayores, residencias geriátricas, tenemos muchas plazas libres porque las personas mayores ya no quieren ir a residencias, quieren estar en su casa con servicios de apoyo y seguir viviendo en la casa que han tenido. Tenemos muchas plazas, pues fenomenal. Aquellas personas con discapacidad intelectual van a pasar a estar en los servicios geriátricos de personas sin discapacidad intelectual. Y aparentemente todo sonaba muy bien. Mira, un sitio donde van a estar con otras personas. Pero a la vez se había incumplido también eso. ¿Has preguntado a cada persona dónde quiere vivir? ¿Dónde quiere estar? ¿O son tomados como objetos que sin que sepan nada un buen día se ven en otro lugar de donde estaban previamente? Otras experiencias que nos interpelan y nos exigen. Conozco a una persona con discapacidad intelectual de 40 y tantos, 50 años aproximadamente, que en un momento determinado está con un servicio muy de apoyo en un centro ocupacional y con ciertas posibilidades de trabajo en un pueblo pequeño de una provincia de España, y en un momento determinado sus padres fallecen y queda sin apoyo. Y no se había tenido, no habíamos tenido en cuenta en esos servicios, pero me implico yo también, o todo el movimiento asociativo, no habíamos tenido en cuenta cómo prever esas situaciones, cómo hacer proyectos de vida previa para intentar generar condiciones naturales de lo que debería pasar, qué debería ocurrir, qué querríamos que ocurriera si se dieran estas circunstancias. De tal manera que cuando fallece, quien toma el relevo de lo que va a pasar con esa persona no es ni la persona
ni otros posibles familiares, hermanos, etcétera, que pudiera haber alrededor. Es la administración, los servicios sociales, lo que las propias familias y profesionales hemos exigido hace tiempo. Se sientan en su despacho y dicen, esta persona necesita un lugar residencial, tenemos una plaza aquí, mañana esta persona tiene residencia aquí. Y nos quedábamos o se quedaban tan tranquilos porque le habían proporcionado un lugar a 400 kilómetros de su casa, sin previo aviso. Y encima, que debía estar agradecida esa persona de tener un entorno residencial. Y bien es verdad que podemos pensar lícitamente que eso es mejor que nada, pero no parece que eso se ajuste ni a derecho ni a vida buena. Esta persona empezaba a generar situaciones de comportamientos difíciles. ¿Cómo no? Si estaba en un lugar donde no tenía nadie que conocía, donde se le había separado de su entorno, donde daba los paseos por el pueblo, donde iba a tomar el café al bar del pueblo, donde tenía la gente conocida del pueblo, y de repente está en un lugar donde no conoce a nadie, donde no puede salir a la hora que quiera porque el servicio dicta que a partir de tal hora se tiene que estar en la residencia, a partir de tal hora tienes que estar en tu habitación, a partir de tal hora tienes que dejar tu habitación porque la tienen que organizar, porque tienes que ir al servicio tal, porque tienes que ir al centro tal, porque tienes que hacer la actividad tal. No sé si estoy intentando transmitir, o estoy transmitiendo bien lo que intento, de que todo esto que podemos estar y que yo estoy intentando como pensar y reflexionar de manera compartida, lo hacemos realmente con la mejor intención. Lo hacemos realmente con la mejor intención. Y lo hacemos de una manera que tenemos que reconocer que incluso décadas antes ni siquiera había esa posibilidad. Que la persona que sus papás fallecían podía quedar en situaciones de aislamiento absoluto y de carencia absoluta de ningún tipo de recurso. Y sin embargo ahora decimos, tiene una residencia a 400 kilómetros de su hogar. Eso, aunque sea con toda la buena intención, aunque sea algo bueno, no es permisible, no se puede permitir, o no se debe permitir. Y no lo vamos a cambiar de hoy a mañana, pero no se debe permitir. Y no se debe permitir por derecho, por la propia opinión de las personas. Pero incluso las propias familias se han planteado a nivel mundial esta misma situación. Las propias familias que lucharon con coraje y de manera intensísima y profunda por conseguir ese tipo de residencias, de centros, etc., organizadas a nivel mundial, incluso en internacional, que sería el movimiento mundial de las familias de personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, dijeron no hace mucho, realmente, cuando nos ponemos a pensar realmente en la vida buena que queremos para nuestros familiares, para nuestros hijos, ninguna familia dice otra cosa que yo quiero que mi hijo sea feliz y sea independiente. Dice, cuando nos ponemos a pensar en eso, somos nosotras mismas, las familias, las que habiendo creado este tipo de recursos, tenemos que generar lo que llaman ellas procesos de desinstitucionalización de segundo orden. Tenemos que cambiar el modo en el que estamos pensando los servicios que ofrecemos. Tenemos que asegurar que haya servicios en la comunidad. Lo que hicimos en su momento fue una revolución. Fue una transformación donde no había nada. Ahora tenemos que hacer otra revolución, otra transformación. Y de alguna forma dicen las familias, por lo menos allí en España, nosotras en su momento vienen a decir, luego veo si alguien quiere tomar notas, yo luego le dejo la presentación a Luis o la tienen ahí, no tengan problema con ello, pero vienen a decir, en su momento luchamos por ladrillos, en metáfora. Luchamos por tener lugares donde atender a nuestros hijos. Ahora tenemos que luchar por derechos. Nos habíamos acomodado porque ya habíamos constituido una serie de recursos que estaban funcionando relativamente bien. Pero cuando pensamos en que lo importante no es la discapacidad, sino que la persona tenga su proyecto de vida, entendiendo que tiene unas limitaciones y unas situaciones concretas, tenemos que generar otra revolución, otra transformación. Bueno, en esta situación, ¿cómo avanzar hacia servicios en la comunidad? ¿Qué se puede hacer? Pues les voy a transmitir un poco algunas cuestiones que estamos haciendo, especialmente con el punto de vista de ese proyecto de la buena vejez, pero es en general para todos los servicios. Es cómo podemos dar avances en generar cada vez más procesos de apoyo y sistemas de apoyo que tengan en cuenta a la persona y que no se pongan tan centrados
en los centros, en los servicios. Miren, por ejemplo, aquí hay, no voy a leer todo, pero aquí hay una persona experta en estos ámbitos que hablaba de un decálogo para qué deberían hacer los gobiernos para cumplir con lo que dice la Convención en relación con centros, servicios de apoyo a las personas. En este caso pongamos la vista en las personas con discapacidad intelectual y con edad avanzada o en situaciones de proceso de avance hacia la vejez. Dice, los gobiernos tienen que generar inicialmente, de manera básica, un compromiso con la transformación de lo que existe. Tienen que ser los que lideren la necesidad de modificar o de avanzar en los sistemas que tenemos. Tienen que generar el reconocimiento explícito del derecho a la vida en comunidad. Los gobiernos deben publicar, hacer público, publicitar, que sienten que es una obligación contraída por la firma de la Convención y por los derechos, el avanzar a sistemas donde se reconozca el derecho a la vida en comunidad en cualquier etapa de la vida, también en la etapa final de la vida. Y desarrollar estrategias y sistemas para la transformación, evitando sistemas de internamientos institucionales en ese sentido, de que las personas vayan a lugares sin que tengan nada que ver con la decisión de ir a ese lugar. Establecer mecanismos en los que participen las asociaciones de familias, las asociaciones de las propias personas con discapacidad. En España en estos momentos está, en un proyecto que denominamos Construimos Mundo, se está generando un movimiento colectivo de autorrepresentación de las propias personas con discapacidad intelectual. Al igual que en el año 64 se generó el movimiento familiar de las personas con discapacidad intelectual. Pues tienen que ser oídas las personas y los movimientos organizados. Desarrollemos vínculos con el conocimiento experto, con lo que dice la investigación, con lo que hace. Revisemos la legislación, revisemos los servicios, aseguremos transparencia y establezcamos y tengamos datos para hacer todo esto. En definitiva, lo que se está viendo ¿es posible avanzar en la transformación de los servicios? Hay propuestas para que los gobiernos puedan hacer a ello y nosotros les voy a compartir ahora, en un tiempo no largo, breve, un poco lo que estamos haciendo nosotros en plena inclusión para transformar los servicios. Les pongo un poco en antecedentes. Año 1959, 1957. Un momento de la historia de nuestro país en la que había una dictadura de funcionamiento de gobierno donde estaba prohibido el asociacionismo, el vincularse con otras personas. Eso estaba penado por la ley. Yo por contextualizarlo. En esos años, algunas familias que tenían hijos con discapacidad intelectual empezaron, intentando burlar la ley o intentar que no ocurriera nada, a asociarse. Porque pensaron que solos no iban a llegar a ningún lado. Y como en esa época, los jóvenes no lo saben, pero no había ni WhatsApp ni cosas por el estilo, ponían anuncios en el periódico. Tengo un hijo con discapacidad. Si tienes un hijo con discapacidad intelectual, con lo que en su momento se llamaba retraso mental, llámame a tal teléfono. Bueno, en esa situación se empezó a crear toda una red de servicios que se organizó en movimiento confederativo a nivel de España en 1964 y que en ese momento tiene un número muy importante de servicios, cada uno soberano. Al igual que Puentes de Luz, pues hay allí 900 asociaciones en toda España de familiares, la mayor parte de ellas, que dan apoyo a personas con discapacidad intelectual del desarrollo. Más de 4.000 servicios, desde servicios de atención temprana, a buena vejez, a residencia, a ocio, a empleo, a ocupación, más de 4.000 servicios. Se da apoyo a más de 140.000 personas y a sus familias. Claro, alguien que pueda ver los números de antemano dice, impresionante, ¿no? ¿Cómo no vamos a continuar con eso? Bueno, pues en esa situación de aparentemente tanto desarrollo, desde los años 90, pero especialmente desde principios de 2000, el movimiento asociativo de las propias familias decidió que eso no nos podía dejar a gusto, que lo que se había creado debía orientarse hacia la calidad de vida de las personas, que no valía con que estuvieran solo en ciertos servicios, sino que avanzaran hacia la transformación de esos servicios. En ese momento estamos desarrollando un apoyo a la transformación de los servicios para que avancen hacia la calidad de vida, para que hagan actividades y acciones más en la comunidad, y donde voluntariamente se han adscrito 652 servicios. Está abierto a servicios que no sean de plena inclusión. Hay servicios de Colombia, servicios de Perú. En su momento, evidentemente, está abierta la posibilidad
de Servicios de Argentina o quien lo desee voluntariamente. Hemos hecho encuentros de buenas prácticas para compartir qué vamos avanzando, qué tipo de conocimiento tenemos para compartir cómo hacer mejor esa orientación hacia la calidad de vida. Tenemos un sistema de, digamos, de avance en lo que llamamos la calidad, que te dice, tú harás buena calidad si tienes calidad de vida en tus resultados, si lo haces con una buena gestión, pero si lo aseguras que lo hagas también de la mano de la ética. Estamos, por lo tanto, en un entorno complejo, que es lo que voy a compartir ahora. Una de las propuestas que tenemos y que ofrezco es lo que llamamos el huerto de ideas. Ante una situación tan compleja como variar las prácticas que tenemos, que venimos haciendo desde hace tanto tiempo, necesitamos que haya ideas nuevas, necesitamos que haya proyectos nuevos, que haya prácticas concretas. Y lo que se nos ocurrió es crear un huerto, donde sembrar ideas, donde plantar prácticas, donde otros, sin ningún problema, las puedan ver, las puedan compartir, las puedan comentar y puedan avanzar. Esta es una estrategia especialmente importante para nosotros, para asegurar que haya un relato colectivo de que las cosas que hagamos tienen que ir orientadas por los derechos y la calidad de vida. Por ejemplo, en el ámbito de la buena vejez, nosotros diríamos, aquí no cabe una práctica, no debería caber, que fuera la creación de un centro para personas mayores con discapacidad intelectual, si no es porque tienen en cuenta en ese centro la opinión de las propias personas, procesos de participación, capacidad de decisión y control, etcétera, etcétera. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de no una institución? Hablamos de un servicio centrado en la persona, un servicio que se oriente a la persona. Pues también hemos construido, con la propia red de profesionales y de manera absolutamente desinteresada y abierta a todo el mundo, esta página que llamamos plena-transformación.org, donde se han incluido todas las pistas, recursos, pero es acumulable, de experiencias, de ideas, de propuestas, para asegurar que vamos avanzando hacia un servicio que realmente tiene en cuenta a cada persona y su posibilidad de decisión, de tener control sobre su vida, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son esas características, decimos, que nos orientan hacia un servicio realmente centrado en la persona? Pues hablamos de que hay 3 cosas irrenunciables que debemos pensar como institución. Y luego una serie de claves que debemos tener en cuenta. Se las voy a compartir de manera así general ahora. ¿Cuáles son los 3 irrenunciables? Por ejemplo, un servicio de Puentes de Luz o de cualquier otra organización que tenga un servicio concreto X. Decimos, avanzará, podrá pasar la prueba si se autoevalúa, si se ve en el espejo de lo que debería ser un servicio en la persona, preguntándose y trabajando para en qué medida las propias personas son protagonistas de lo que les ocurre. En qué medida las propias personas con discapacidad, las familias, pero las propias personas que están en ese servicio, tienen algo que ver en cómo se ofrece el recurso y cómo se plantea el servicio. En qué medida no son meramente receptores pasivos de los apoyos que les ofrecemos, sino que son personas que tienen algo que ver en la propia gestión del servicio, que tenemos en cuenta sus intereses, sus deseos, sus proyectos de vida, sus expectativas lícitas y legítimas ante situaciones que les importan en la vida. Ante eso, digamos, es cómo aseguramos que las personas sean realmente ciudadanas de pleno derecho y no solamente la discapacidad sea la que eclipse todo el resto de la persona y de su ciudadanía. Por lo tanto, primero irrenunciable, y ahí dentro de la página se hace algo muy, digamos, prolijo y en detalle cómo podemos avanzar, qué significa eso de ser protagonista de la propia vida, etc. Primero irrenunciable, considerar a cada persona como persona en plenitud y protagonista y dueña de sus proyectos de vida y por lo tanto con derecho a expresar sus proyectos de vida. Segundo irrenunciable, que cada persona tenga un sistema de apoyo personalizado, tenga su propio conjunto de ingredientes de apoyos para la vida que desea. Digamos que el segundo gran irrenunciable de un servicio centrado en la persona no es que todas las personas con discapacidad mayores de 55 años, 45 años que están en este servicio, tengan el mismo plan de trabajo. Todos a esta hora tienen que hacer tal cosa, todos a esta hora tienen este objetivo, todos a esta hora salen a la comunidad, todos a esta hora hacen tal... No. ¿Cómo avanzamos a que
con independencia que hagan actividades compartidas, que eso no es negativo, ni tiene por qué serlo, cada persona tenga los apoyos que necesita debido a sus propios proyectos de vida y debido a sus necesidades derivadas de la limitación o de las condiciones de dificultad que puedan tener en relación con su discapacidad. Sistemas personalizados de apoyo. Y tercero, irrenunciable, maximizar la inclusión, maximizar oportunidades de participación y desarrollo comunitario. Les cuento en alguna situación, alguna experiencia. Algunos de los centros que en este momento se hicieron, les digo hace poco, para personas mayores de 45 años, lo que les hemos propuesto, y están en este proyecto que denominamos Buena Vejez, es, bueno, bien, tú tienes ahora ese centro. Quizás si nacieras de nuevo no deberías hacer ese centro. Deberías hacer otro tipo de recursos más personalizados para cada persona. Pero teniendo eso, ¿cómo aseguras que vas maximizando la inclusión, que vas generando sistemas de apoyo personalizado, que tienes en cuenta la voz de las personas? Y a partir de ahí los propios centros introducen prácticas concretas donde las propias personas empiezan a tener competencias para tomar decisiones, pues desde cómo organizarse para el momento de las comidas, como para hacer salidas a la comunidad o como para cumplir con intereses concretos que tienen las personas. Imaginemos, eso es una situación real, una persona mayor, una mujer muy mayor con discapacidad intelectual, pero que le gusta mucho lo que es la costura y que le apetecía seguir con ese tipo de actividad, y el centro, en vez de hacer dentro del centro un taller de costura para todas las mujeres o hombres, mujeres con discapacidad intelectual que hagan costura, lo que hicieron es buscar, indagar en la comunidad, donde hay, por ejemplo, en el municipio, un lugar donde se reúnen otras personas porque dan talleres de costura. Y proporcionarle apoyos para ir con esa persona a la comunidad y que comparta con otras personas con las que comparte la afición, como ejemplo. O otra persona tenía entre su proyecto y entre sus expectativas lícitas en cuanto a su interés y a su situación, que desde que habían fallecido sus familiares, y hacía mucho tiempo ya que estaba en esa situación, no había tenido ocasión de volver al pueblo donde nació, y de recordar y recuperar las personas con las que había compartido la primera infancia y la adolescencia, porque ya cuando fue adulto fue llevado a la gran ciudad porque era donde había los servicios. Y ante esa persona, lo que hace el centro y el servicio es, con los recursos que tenemos, ¿cómo podemos colaborar y ofrecer para que esta persona, a lo largo de este año, al menos pueda tener la ocasión de ir una vez a su pueblo y compartir con los que fueron sus vecinos y simplemente recordar lo que fue su vida? Y el servicio se pone a la persona en el centro e indaga quién queda en ese pueblo, cuáles son las personas que quiere, ofrece posibilidades de conexión, digamos, telefónica, hoy en día incluso de videoconferencia para ver, prepara con la persona cómo quiere que sea su viaje. La propia persona dijo en un momento determinado, es que me gustaría que viniera conmigo mi compañera o mi compañero porque me gustaría contarle lo que ha sido mi vida, y se organizan para que, aun siendo una aparentemente nacida institución como tal, empiece a generar grietas donde la actividad que se haga dentro sea una actividad liderada por las personas, con apoyos muy personalizados y maximizando las oportunidades de inclusión y de participación. Otras personas, luego lo veremos, también entienden que llegada a una edad mayor, hay personas que tienen deterioros cognitivos y que no tienen esa posibilidad, luego veremos también cuestiones que se plantean con eso, pero que tienen algo que decir a los jóvenes. Hay estudios que nos dicen que las personas mayores con discapacidad intelectual tienen satisfacción y aumenta su estima personal y su sensación de valor cuando ellos pueden contar a otros jóvenes lo que ha sido su vida, cómo han enfrentado situaciones y transmiten el legado. Pues al igual que las personas mayores pueden contar o podemos contar a los críos cómo era la vida nuestra antes, qué es lo que ocurría, etcétera, etcétera. Y sienten, y lo dicen así, que tienen su sabiduría de la vida, que tendrán discapacidad intelectual, pero que les importa y tienen algo que decir. Bien, en relación con esos irrenunciables, lo que sí que se exige es que la manera de organizarnos ya no puede ser la misma que teníamos. Ya no puede ser una organización rígida, donde los procedimientos sean para todos. Tiene que ser una organización más flexible, más horizontal, con compromisos y valores compartidos, con una visión compartida, con una mirada todos compartida hacia los derechos y los valores y la calidad de vida. Para hacerlo en breve, nosotros decimos
A veces nuestros centros son como una gran orquesta sinfónica. Tenemos profesionales, en ese caso músicos, que tocan de manera perfecta cada uno su instrumento. La persona de lenguaje toca perfectamente su instrumento de lenguaje. La persona de kinesiología o de fisioterapia toca perfectamente su instrumento de kinesiología. Y hay un director de orquesta, una directora de orquesta, que hace que todo eso funcione muy bien y se oiga bien la música. Y eso no es malo ni es feo, pero dice, quizá desde esta perspectiva, nuestras organizaciones tendrían que ser bandas de jazz, más que orquestas sinfónicas. Una melodía compartida, una única melodía deseada, la de los derechos, la de la calidad de vida, la del bienestar, la de decisión. Músicos excelentes para tocar la melodía, pero músicos donde no hay un director de orquesta, hay una melodía compartida y alguien que en un momento determinado da pie a otros, permite la improvisación, la flexibilidad, la adaptación de cada uno, pero siempre tocando esa misma música. Equipos más horizontales, equipos comprometidos y en la línea de realidad del suelo, en la comunidad y no solamente en los servicios, y supervisión y apoyo de otras personas, no en el sentido de control solo, sino de asegurar qué apoyos necesitan esos equipos para llevar a cabo su labor. Por lo tanto, esto nos está trastocando también cierto confort de los profesionales, que ya teníamos muy asumido que nuestra tarea era estar en un sitio, en un despacho donde hacíamos nuestras cosas, y ahora tienes que salir, tienes que ir a la casa, tienes que compartir en el barrio, en la comunidad, tienes que indagar qué recursos hay, tienes que planificar cosas con las propias personas y con las propias familias, etcétera, etcétera. Bien, en ese momento, como decía, hay 652 servicios de todo el país y de Colombia y de Perú, y en todos los tipos de servicios, en apoyo a familias, en atención temprana, buena vejez. En buena vejez en este momento hay 98 servicios que están intentando hacer este proyecto de transformación, que les preocupa qué hacer para dar los apoyos a las personas con discapacidad intelectual que van siendo mayores. Y ahí lo que hacemos es un proceso de avance, digamos, compartido. Lo que hacemos es, para resolver esta situación que es muy compleja, no miramos solo lo que hace una muy buena entidad y lo que hace, sino que intentamos facilitar que muchas entidades comprometidas, cada una haga algo en relación con cómo avanzar hacia ese proyecto. Y luego todos lo que hacemos es que se comparten todas las prácticas que hacen de transformación, todos los proyectos de microtransformación, pequeñas transformaciones sobre esa situación, se interactúa con ellos y se intenta que todos aprendan de esa situación. Bien, para ello se dan, y hay una serie de herramientas que te permiten evaluarte. ¿Cómo es mi servicio en relación, lo que yo estoy dando, realmente está orientado a la calidad de vida? ¿Realmente tiene en cuenta a las personas? Pequeñas herramientas de listas de chequeo, que lo que se pide es que se reflexione sobre ellas para ver cómo es tu foto real en relación con lo que debería ser. Y hay una condición concreta que sí que me gustaría transmitir y compartir aquí. Evidentemente eso es un proceso voluntario, gratuito, no hay ninguna situación de nada, pero hay un compromiso de cada centro que se mete de avanzar en esa línea. La situación claramente obligada aquí es que para responder a esa pregunta, ¿hacemos bien las buenas cosas que debemos hacer y las hacemos todos juntos y avanzamos? No sea una respuesta dada solo por profesionales sentados en una mesa. Digamos, obligadamente lo que hacemos es que en cada equipo de transformación haya un equipo del proyecto que evalúe, analice y comparta con los demás, que guíe ese proyecto de transformación, donde haya familiares, donde haya personas con discapacidad y donde haya profesionales. Porque en estos proyectos, en coherencia con lo que antes decía, la posible mejor decisión de cómo hacer para avanzar no puede venir ya solo de la mano de profesionales o solo de la mano de familias, o solo, no, tienen que ser modelos que llamamos colaborativos, donde juntos consensúan, comparten, promueven y avanzan hacia estas propuestas. Bien, todo esto en relación con asegurar que las personas tengan proyectos de calidad de vida. Realmente esto es, yo diría que nadie nos pondríamos en contra. Me da la sensación de que asegurar o intentar promover que cada persona tenga el proyecto de vida que desea. Pero una cosa es decirlo y otra cosa luego es ponerte a ello.
porque nuestra cultura institucional no nos facilita a veces lo que hemos ido aprendiendo, como lo hemos ido aprendiendo mirando a la discapacidad y no tanto a la persona que tiene discapacidad, no nos facilita a veces caer en la cuenta de que lo que debemos hacer es avanzar hacia proyectos de calidad de vida. Me gusta esta imagen, ya que estoy en Argentina, es de Quino, donde multitud de parejitas tremendamente enamoradas en la vida, pero son todas iguales. Quino, con su genialidad, en una de ellas le pone voz y le dice: ¿cómo hacer comprender al mundo que lo nuestro es maravillosamente distinto? Todos los demás sí, pero es que lo nuestro es que tú, vamos, no tiene nada que ver con lo de los demás. Bueno, pues esto aparentemente así tan sencillo, para mí expresa lo que es orientarnos a los proyectos de vida singulares. Porque de alguna forma lo que hemos visto es la imagen previa en la que no hay ese. ¿Qué hacemos para las parejitas? No, es que yo no quiero ir muy lejos de San Martín de los Andes, es que aquí estoy encantado. Y la otra dice: no, es que a mí me encantaría cruzar a Chile por el otro lado y hacer no sé qué. O no, yo es que querría vivir en esta casita y en este barrio, no quiero otro. No, yo es que querría. No, nosotros tenemos proyecto de tener descendencia. No, pues nosotros no. Cada persona, cada pareja diferente. Por lo tanto, la primera cuestión de proyecto de vida, aunque sea obvia, es céntrate en la persona. Y para centrarte en la persona, no hay otra manera de hacerlo que escuchar a la persona y con la participación de la propia persona. Es lo que hemos visto a nivel de historia, diríamos, es frente a pensar solo en las personas como enfermas o como minusválidas, pensemos en las personas como ciudadanas, y como ciudadanas que quieren orientar el futuro que desean para su vida. ¿Y con quién lo quieren hacer? No con profesionales solo, con sus seres queridos. Y por lo tanto, cuando orientamos el proyecto de vida de una persona que está avanzando en su tiempo y que quiere tomar decisiones sobre cómo pasar, lo hace juntando a las personas que ella desea que estén en su círculo. Yo creo que esté mi mamá, yo creo que esté mi papá, pero yo creo que esté Luis, porque me resulta cercano. Yo creo que se juntan alrededor, digamos, en mesa redonda, para ver cómo puedo mejorar la vida, cómo puedo vivir la vida que deseo. Y por lo tanto, lo que nos orienta es la calidad de vida de las personas. Fíjense en esta frase, a mí me gusta mucho también plantearla, porque creo que es muy gráfica. Dice: es imposible no soñar. Este es un hombre muy vinculado a la ética en discapacidad. Dice: es imposible no soñar vidas más hechizadas y etéreas, salvo si uno se contenta con una vida sin sabor ni color. Cuando el único horizonte de nuestras vidas es lo cotidiano como tal, existe el riesgo de que las incertidumbres meteorológicas se presenten como acontecimientos considerables y nuestra vida interior tienda a reducirse a la de nuestras molestias gástricas. Algunos viven y otros parecen tan solo subsistir. Cuando leemos esto y cuando lo compartimos, es verdad que cuando si toda tu vida lo único que tienes para compartir es: pues hace buen tiempo, pues no hace buen tiempo, pues tengo el estómago bien, pues no tengo el estómago bien. Cuando tu vida carece de propósitos, de proyectos simples, no hace falta que sean grandes cosas, de situaciones que te permiten esperanza en la vida, propuestas que te ilusionan, que compartes con los demás, si tú no tienes todo eso, dice, a veces parece que solo subsistieras. Y yo lo expreso también con esta situación. Todos y todas las personas, y esto la ética nos lo dice mucho, tenemos el anhelo lícito de una vida buena, de una vida plena, de una vida feliz. Está en la esencia del ser humano la búsqueda de la felicidad. Y la felicidad no es tener cosas, al menos aparte más allá de las que necesitas para tener una vida buena. La felicidad es saber qué quieres hacer con lo que tienes. Sentirte protagonista y dueño de los proyectos de vida. Orientar actividades de acuerdo a tus intereses, tus preferencias. Tener proyectos, contribuir a los demás. Eso es lo que denominamos cuando hablamos de una vida buena. Y hay una enorme diferencia si frente a una vida plena tú tienes tu vida preescrita, los demás deciden por ti, tú no tienes nada que ver en tu proyecto de vida, aparentemente solo cambia una letra, pero de pasar de una vida plena nos podemos quedar en una vida plana. Nos podemos quedar en una vida sin color ni sabor, como decía Amor. Entonces, esta situación es la que nos exige
un cambio de mirada y una propuesta absolutamente diferente. Hace poco, en un trabajo fin de máster, nosotros coordinamos un programa de posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid para personas con discapacidad intelectual, y una persona que hizo un proyecto precioso vinculado a la dignidad inherente de toda persona con discapacidad decía: parece probable que si compartiéramos con nuestro entorno cercano la pregunta de si la persona con discapacidad intelectual o el desarrollo tiene derecho a una vida digna, seguramente la totalidad de los interrogados responderían que sí de manera contundente. Pero si reformuláramos la cuestión en términos más precisos, por ejemplo, ¿es la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo una persona que necesite que alguien tome decisiones en su nombre y decida por ella la vida que quiere vivir? Probablemente la mayoría de las personas nos contestarían que también estamos en lo cierto. Es decir, estamos en una situación y aunque vamos asegurándonos en nuestra cabeza, en nuestras creencias, que las personas tienen el derecho a tener una vida buena y un proyecto de vida, probablemente sigue en nuestra cabeza la sensación que nos lleva a acciones de que, claro, pero no lo pueden hacer ellas, lo tenemos que hacer por ellas, tenemos que decidir por ellas, tenemos que pensar con ellas, porque ellas no pueden, porque ellas no saben, porque ellas... Y claro, esto es, como decimos en España, una pescadilla que se muerde la cola. Si nunca promueves que las personas tengan oportunidad de tomar decisiones, elecciones desde pequeñitos, cuando son mayores no lo van a saber hacer. Si nunca dejas que elijan la ropa que toman, el tipo de desayuno que tienen, el tipo de actividad que realizan, cuando tienen que tomar decisiones más importantes o elegir situaciones, no van a saber hacerlo. Bien, en esta situación lo que decimos, no sé cómo vamos de tiempo, no recuerdo ahora el momento en el que hay que hacer el... A las 11. A las 11, vale. En esta situación decimos, se necesita un cambio de mirada. Un cambio de mirada. No reneguemos de lo que hemos construido en relación con lo que tenemos. No reneguemos de lo que hemos tenido. Aprovechemos, pero transformemos. Tenemos que asegurar que dejamos ir lo que ya no debe seguir y que hacemos lo que debemos hacer a partir de ahora. Ese cambio de mirada, de centrarnos solamente en los servicios y en el centro, a centrarnos en la persona y en su expectativa en la vida, en su proyecto de vida y su progreso en la vida, nos lleva, y les quiero transmitir esta reflexión que hizo un psicólogo, Ramón Vallés, en España, en coherencia con las personas mayores con y sin discapacidad intelectual. Y él hacía mención al tiempo de espera o al tiempo de esperanza. Y era recordando una canción de un cantante francés, Jacques Brel, que tenía una canción en ese sentido. Y venía a decir, Ramón Vallés, cuando a las personas mayores en nuestras sociedades les llevamos a una residencia, en este tipo de lenguaje, les llevamos a lugares donde tengan que estar en su último tiempo de vida, les ponemos en una situación donde ya están en una situación en la que ya no se espera nada, ya no hay esperanzas. Están en tiempo de espera, no están en tiempo de esperanza. Están en tiempo de espera que llegue el final de la vida. Están en tiempo de espera donde ya no hay propósito, donde ya no hay otras posibilidades, donde ya no hay más que día tras día estar en ese contexto a la espera del final. Dice, y a cualquier persona, como le dejes en tiempo de espera, le estás quitando la vida. Porque el ser humano lo que requiere es permanentemente tiempo de esperanza. Proyectos, propósitos, ilusiones, modos de tomar decisiones. En algunas propuestas que yo les voy a comentar luego, lo que estamos haciendo, hay metodologías concretas para planificar el futuro deseado en el tiempo final, en los años finales de la vida. La persona quiere tomar decisiones sobre a quién dejarle sus propiedades. Y no sus propiedades necesariamente, que también, de si tienen una casa, un edificio. No, recuerdo una persona mayor que decía, yo este reloj que tengo, que yo le quiero mucho porque me lo dio mi papá, cuando yo muera, quiero que se le dejen a Luis, mi compañero. Quieren tomar decisiones de qué va a pasar. Cuando yo muera, quiero que se queme y que mis cenizas se pongan en tal sitio y las lleven a mi pueblo. Pero el final, el tiempo de esperanza, no es solamente qué hago cuando yo me muera, sino mientras estoy vivo ahora y que ya no tengo trabajo o no tengo una ocupación y que ya tengo derecho a tener una vida de calma, de serenidad,
Quiero poder compartir lo que yo he aprendido con otros. Quiero que me ayudes, asociación Puente de Luz, asociación X, asociación la que sea, a cómo puedo yo facilitar con mi experiencia, me gustaría compartirla con otros. Y, por ejemplo, en algunos programas se facilita que las personas mayores con discapacidad intelectual cuenten a los jóvenes que están entrando en la vida adulta cómo fue su vida, qué creen que puede pasar, les cuentan y participan de su vida. O lo que decía antes del voluntariado. Me gustaría ayudar a las personas enfermas de cáncer, porque mi mamá falleció de cáncer y yo vi que había personas voluntarias. Y yo creo que puedo ayudar, aunque solo sea, decían, llevando a una persona que ya va en silla de ruedas y transportarla donde quiera y compartir con ella. Tiempo de espera, tiempo de esperanza. Es un cambio absolutamente profundo en la concepción de lo que son nuestros apoyos. Y no podemos caer en la inercia institucional, cultural, histórica, aunque haya sido muy buena para avanzar a donde estamos, a poner a las personas en tiempo de espera. Y para eso se requieren procesos de planificación centrada en la persona, de objetivos de calidad de vida, de escuchar profundamente los deseos de las personas. Y escuchar profundamente los deseos de las personas, comentábamos ayer en el debate y en la tertulia con Puentes de Luz y con los profesores, decíamos todos, no es una carta a los Reyes Magos. Los deseos de las personas yo ponía en broma, ¿no? Es que me ha dicho tal persona con discapacidad intelectual que lo que quiere es robar un banco para irse de viaje al sueño que tiene a subir al Kilimanjaro. Pues mira, no. O sea, yo no te voy a ayudar a que cumplas un sueño de robar un banco. ¿Se entiende esto? Aunque sea en broma. Los deseos y los sueños en el 100% de las ocasiones son lícitos. Pero tenemos una responsabilidad también de que no sea sin más cualquier cosa. No podemos dejar a las personas que hagan cosas que atenten contra su vida. Otro ejemplo que poníamos con niños pequeñitos. Tú, por facilitar la autodeterminación de un niño pequeñito y su capacidad de elección, no le pones delante una botella de lejía y un biberón y dices, hoy se está acercando a la lejía. Ah, como tiene que aprender a elegir, no. Orientas, facilitas. Pero, por lo tanto, facilitar y promover proyectos de vida no es sin más actuar como una asociación robot que lo que quieres te lo hago y te lo transmito y te lo cumplo. Es comprometerme para lo que entendemos juntos que es lícito en la vida. Y en qué medida yo puedo ayudar y colaborar para hacerlo. Tiempo de espera, tiempo de esperanza. La reflexión que hacemos con este tipo de planteamientos, al menos en Movimiento Asociativo Plena Inclusión, es que lo que generalmente hemos hecho ahora tiene más que ver con tiempo de espera que con tiempo de esperanza. Entra a un centro de educación concreto para tal. Pasa a un centro de tal. Espera a que llegue una situación en la que tengas que pasar a una residencia. Espera, y no con mala intención, insisto, no en una situación tan blanco sobre negro, pero hay más tiempo de espera que tiempo de esperanza. Los procesos de planificación centrada en la persona, los proyectos de vida orientados por la calidad de vida de los derechos, obligan a esa propuesta de la esperanza escrita como los proyectos y los objetivos valorados por la propia persona, lícitos y que quiere intentar cumplir en su vida. John O'Brien es el padre realmente de la planificación centrada en la persona. Hemos tenido ocasión de compartir con él una serie de proyectos y con otros países de Europa, y ya hace mucho él decía 5 preguntas que guían el desarrollo de los sueños y la manera de avanzar en los sueños, de lo que podría ser tener en cuenta para asegurar un proyecto de vida. Decía, una pregunta, ¿en qué medida facilitamos con nuestros servicios, desde el principio de la vida, pero también después, que las personas tengan personas que quieren y a las que querer, amigos, amigas, más allá de la propia familia y más allá de las personas a las que las pagan por estar con ellos? ¿En qué medida tienen gente a su alrededor con la que compartir? Con y sin discapacidad intelectual. ¿En qué medida tienen oportunidades? ¿Y en qué medida podemos fomentar esas relaciones de amistad? En el caso que les decía antes de la persona que fallecen sus papás y le llevan a 400 kilómetros, ya con esto ya habíamos roto toda la posibilidad de proyecto de vida. Porque le habríamos desgajado de la posible red de amigos, de personas cercanas que tenía a su alrededor.
¿En qué medida debemos y podemos hacer para aumentar la presencia significativa de las personas en sus comunidades? La visibilización. Pero dice John O'Brien, no solamente como presencia física, está. No, ya está, ya viene conmigo, ya. No, estar donde desea estar y estar participando y contribuyendo. La verdadera inclusión viene más por participación, presencia, contribución, que por la sola presencia física. Los procesos que estamos avanzando y facilitando de voluntariado de las personas con discapacidad intelectual, y especialmente de las personas que ya van teniendo más tiempo, es en relación con la idea crítica esencial de que la persona con discapacidad intelectual no es una persona que solo recibe apoyos de la sociedad, sino que es una persona también que aporta riqueza a la sociedad, que contribuye al bienestar de otros. Las personas con discapacidad intelectual que se van haciendo mayores, en nuestra realidad, son muchas veces el apoyo principal de sus papás, que son evidentemente muchos más mayores que ellos. Les facilitan las rutinas de la medicación que tienen que tener sus papás para que no se les olviden. Les facilitan ir a la compra porque ya no pueden bajar las escaleras sus papás. Les facilitan una serie de situaciones y se convierten en personas de apoyo de sus progenitores. No todos, evidentemente, por las circunstancias que tengan. Pero se pueden convertir también en personas que contribuyen, como decía antes, a movimientos sociales como amigos de personas enfermas de cáncer o de amigos de la naturaleza o de otro tipo de cuestiones. Tercera pregunta que hacía John O'Brien: ¿cómo podemos aumentar el control de las personas sobre su vida? Y la respuesta es: ¿cómo nos podemos acercar para disponer de un sistema que permita que expresen lo que desean en la vida? ¿Cómo podemos aumentar la reputación, la valoración social que tienen las personas con discapacidad intelectual? ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir que tengan otros roles diferentes al de la discapacidad. Antes les comentaba, luego probablemente le comentaré algún otro ejemplo, pero cuando nosotros formamos y facilitamos a personas que querían hacer esa tarea con discapacidad intelectual, invertir una serie de meses en formación para formar a otros sobre los derechos, estas personas con discapacidad intelectual están yendo en nuestro país de un lado a otro, llamados por juntas directivas de asociaciones o por colegios de abogados para que les vayan a contar lo que es la convención y su punto de vista real. Y por lo tanto, cuando van, ya no va la persona con discapacidad, va una persona experta en derechos, que además tiene discapacidad. Es un formador, es una formadora. ¿Quién iba a pensar, no? Y una persona con discapacidad intelectual iba a sentarse en un auditorio del Colegio de Abogados de una ciudad de España a contar a los abogados que tienen derechos, que se están conculcando sus derechos y que tienen exigencias concretas como tal, y lo van haciendo. ¿Ves? Roles diferentes, valoración diferente, reputación diferente. Las personas con discapacidad intelectual, por tener discapacidad intelectual, no solo hacen, nosotros decimos en España, cerámica, no solo hacen mimbre, no solo pueden hacer otras cosas, no todos necesariamente. Hay gente que son artistas con la cerámica, les encanta la madera, pero no todos necesariamente tienen que hacer las mismas cosas. Y cuando hacen cosas diferentes, aumenta la reputación. Personas con discapacidad intelectual en España, en una ciudad concreta, se les facilitó que hicieran ese tipo de voluntariado a personas mayores sin discapacidad intelectual que no tenían nada que ver con ellas, pero que ya no podían salir a la calle, personas viejitas, mayores que con las escaleras no tenían ascensor y ya no podían salir a la calle a hacer la compra o a comprar las medicinas. Hicieron un tándem. Yo voluntariamente, se hace un servicio en el que yo voluntariamente voy a tu casa, me dices lo que es la compra que quieres hacer, voy al supermercado, te la compro, te la subo, pero además intercambias y te relacionas. Esa persona con discapacidad intelectual dejaba de tener discapacidad intelectual a los ojos de la persona mayor que le llevaba la compra del supermercado o que le subía las medicinas. Era una persona que le ayudaba. Y eso lo podemos hacer con personas con más nivel o con menos nivel, con apoyo de otro tipo de cuestiones o de otro tipo de situaciones, como apoyos visuales o como otra persona que la acompañe. Competencia. ¿Cómo podemos aumentar las competencias de las personas para hacer lo que quieren hacer? Bien, con estas preguntas, digamos, es con lo que se plantea lo que denominamos y lo que se denomina hagamos procesos de planificar lo que quiere la persona, pero centrados en la persona. Procesos de planificación centrada en la persona. ¿Para qué? Para reducir el aislamiento social y la segregación, aumentar las amistades.
para tener oportunidades para hacer cosas significativas que le sean de interés y de preferencia y de acuerdo a su voluntad en la comunidad, para aumentar el respeto que se tenga a la persona como persona plena en dignidad y para aumentar también las fortalezas de las propias personas y no solamente ver limitaciones. Esta situación de los procesos de planificación centrada en la persona se plantean con la obligada participación de las propias personas. O sea, no se planifica la vida de la persona en ausencia de la persona. Y se hace para todas las personas, tengan más o menos discapacidad. Y aunque la persona no tenga voz que pueda expresar aparentemente directamente lo que desea, está presente. Y las personas que están alrededor piensan en lo que querría si pudiera expresarlo. Piensan en lo que serían sus deseos, su voluntad y sus preferencias. No piensan simplemente en lo que sería mejor para. Evidentemente no van a buscar cosas que sean malas para la persona, pero se centran en la voluntad y en la preferencia de las personas. ¿Qué tenemos en relación con esto? Como ejemplo que les pongo aquí. En general, hemos pensado que tenemos que aumentar las competencias de las personas, ser más hábiles en comunicarse, en comportarse, en aprender cosas del entorno. Y eso es cierto. Hemos visto y hemos ido avanzando en que para donde no llegan las competencias podemos poner apoyos. Y eso es cierto. Dando apoyos tecnológicos, por ejemplo, podemos aumentar mucho las competencias de una persona. Les comento, un proyecto que estamos desarrollando ahora con la Fundación Vodafone, le llamamos el proyecto Me Facilita, y es un proyecto que singulariza, personaliza el apoyo técnico para Juan, que es distinto de para María. Imaginemos que Juan tiene que hacer una tarea en el hogar donde está de poner la lavadora o aplicar una receta sencilla en el microondas, pero que Juan tiene dificultades importantes para recordar, para memorizar y para ver todos los pasos que tiene que hacer para hacer eso. Donde su competencia no llega, con un apoyo tecnológico se le permite. Por ejemplo, este es un caso real, probablemente conocen lo que se llaman los códigos QR, estos cuadraditos con cuadritos blancos y negros dentro, como muy variados, donde con un lector, con un teléfono, se le pasa en el código QR y te sale en el teléfono la información que hay como detrás de los cuadraditos. ¿Qué hace la persona de apoyo de Juan para facilitarle que Juan, sin que esté presente esa persona, pueda poner la lavadora? Si eso es lo que Juan necesita. A lo mejor le ha hecho pequeños vídeos con los pasos que tiene que hacer para poner la lavadora. Dice, paso 1. Asegúrate de que el número de la lavadora esté en el punto rojo que tienes en tal. Juan lo ve en el vídeo. Ahí, mira. Y lo ve. Y le da el botón para ver paso 2. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pon ahora el detergente. Pon la ropa de no sé qué. Y es un apoyo singularizado para Juan. Lo que Juan necesita, que a lo mejor no es lo que necesita Isabel para poner la lavadora. Y se hace con un apoyo de una tecnología muy sencilla y que va a estar disponible para cualquiera en un banco de datos colectivo de cómo hacer. María también, que estaba en un ambiente de una vivienda en la que estaba viviendo con otras compañeras y otros compañeros, quería y le gustaba la cocina. Y a María lo que le hicieron fue un apoyo para cómo hacer la receta con la que quería celebrar su cumpleaños para invitar a sus compañeros y a sus compañeras. Por lo tanto, los apoyos son esenciales donde las competencias no llegan. Pero como ven aquí hay una tercera parte que es esencial y que hay que asegurar que se cumple, que es dar oportunidades. ¿De qué le sirve a Juan tener un sistema que le permita aprender cada vez más cómo poner una lavadora si luego no tiene la oportunidad nunca de vivir solo y de poner una lavadora? Dile que le sirve a María aprender una receta si luego no tiene la oportunidad de compartir y hacerla con la sensación de que la realiza y de invitar a las personas que quiere y con las que desea compartirles. ¿De qué le sirve a la persona, por ejemplo, que hayamos aumentado sus competencias para elegir, para decidir, que le hayamos dado apoyos por donde no llegan las competencias si luego decidimos por ellas, si luego elegimos por ellas? O por lo tanto, en los proyectos de vida, no vale solo con pensemos qué tenemos que enseñar a Juan para que sea más capaz, y si no, qué apoyos le damos, sino esencialmente cómo indagamos en las oportunidades que hay para que Juan, con esas competencias y esos apoyos, logre los resultados que quiere lograr en la vida. Si a Juan le enseñamos que tiene una vida pasada
que recordar donde vivió en el pueblo, y le damos apoyos para recordarlos. Y cuando Juan, ante esa competencia y ese apoyo, dice: me gustaría volver a mi pueblo, no le ofrecemos oportunidades para volver al pueblo, ¿de qué ha servido lo anterior? Evidentemente, si le damos oportunidades pero no tiene apoyos y competencias, sería llevado como un objeto al pueblo. Por su bien, nos habríamos sentado y habríamos decidido: mañana a Juan le llevamos al pueblo a que conozca a las personas con las que estuvo. Y Juan ni tenía previo ni nada, aunque tuvo la oportunidad. Tampoco sirve. Bien, en estas situaciones lo que decimos: avanzar hacia que las personas, cuando sean mayores también, tengan esa capacidad, ese empoderamiento, debe realizarse desde niño. Por eso yo decía antes que las personas con las que estamos trabajando ahora mayores no tuvieron de niños esas posibilidades de generar desde pequeñitos su capacidad de autodeterminación, de independencia, de posibilidades y de avance en cómo diseñar y relatar y escribir la vida que desean. ¿Qué hablamos cuando decimos que las personas queremos que estén empoderadas? Empoderadas no es que tengan poder sobre y que hagan lo que quieran o no, tengan o no discapacidad, es poder para realizar la vida que deseas tener. Y en ese proceso de empoderamiento, estas cuestiones son claves. Creo en lo que quiero, creo en mí, creo en mis posibilidades, sé cosas para llevar a cabo las cosas que deseo, quiero y tengo voluntad para llevarlas a cabo y hago y actúo para hacerlo. Y esto, que es para las propias personas, también es para las familias. Decimos, una familia tiene que creer en su hijo, en su hija, en su familiar. Tiene que creer profundamente que por encima de todo es una persona plena en dignidad y que tiene el derecho a tener proyectos y propósitos en la vida. Y tiene que saber, tiene que sentir apoyo de las organizaciones para establecer esa situación de avance en la crianza de su hijo o de su familiar. Y a partir de ahí tiene que alimentar la voluntad de hacer cosas. Por ejemplo, en nuestro caso, luego quizá lo comentaremos, pero una de las cuestiones que más tenemos que trabajar con las familias mayores, aunque también es a veces en los niños pequeñitos, es la comprensión de que deben alimentar la autodeterminación de sus hijos, que deben dejar la sobreprotección de sus hijos, que si sobreprotegen a sus hijos les están aniquilando la vida, les están haciendo una vida plana con la buena intención. Pero lógicamente la familia siente y cree que o ellas les apoyan o la vida es muy difícil, es muy dura, es peligrosa y pueden tener muchos peligros alrededor. Ese proceso de construir otra creencia diferente, alimentar y saber cómo hacer la autodeterminación de sus hijos y querer y tener voluntad para dejarles volar y para creer en las posibilidades y para alimentar sus proyectos, es esencial también. Y nosotros tenemos, luego probablemente comentaré, algunas herramientas para enseñar a las familias a promover la autodeterminación de sus hijos. Pero también eso es en los profesionales. Si no creemos en las posibilidades de las personas, no vamos a intentar saber cómo ayudarles, porque no creemos. ¿Para qué vamos a hacerlo si no creemos en ellos? Si sabemos mucho y hemos estudiado mucho y queremos mucho, pero no hacemos propuestas, tampoco. Si no facilitamos a las personas que avancen en su vida, tampoco. Por lo tanto, los procesos de empoderamiento forman parte crítica de todo esto. Otra situación también más, otra clave. Las personas con discapacidad intelectual muchas veces están en un mundo que les resulta incomprensible. Las personas mayores con discapacidad intelectual que han vivido de ciertas situaciones en la vida, o adultos que van avanzando, que ya no son jovencitos, cuando se reúnen en los grupos de autogestión, hay cosas muy curiosas que te plantean. Porque uno podría pensar que se reúnen para resolver lo suyo, que hay de lo mío. Pero lo que dicen es, a mí me importa qué pasa con las mujeres maltratadas. Yo querría saber qué pasa con el mundo, qué es eso del conflicto del Brexit, o de los palestinos y de los israelitas, o de la lucha de no sé qué y el islamismo y no sé cuál. Es decir, son gente que tiene interés en conocer y comprender el mundo. Y esa es otra faceta esencial. Si las personas están congregadas, aisladas y segregadas, se les segrega de la vida, se les segrega de las claves que hacen entender el mundo. Nosotros en este momento estamos desarrollando también algunas acciones para facilitar la comprensión del mundo, en
cognitiva a las personas, por ejemplo, con procesos de accesibilidad cognitiva, de señalética en el entorno, que eso les facilita la independencia y la vida con independencia de una serie de apoyos, porque se pueden mover por el entorno, pueden entender mejor cómo utilizar la comunidad. Antes comentaba, al igual que en Puentes de Luz hay una revista que hacen las propias personas con discapacidad, en Plena Inclusión se hace una revista que es Planeta Fácil, donde se ponen noticias en fácil lectura y donde es desarrollada por las propias personas con discapacidad que informan de temas de interés en el mundo a las otras personas con discapacidad o sin discapacidad. Por lo tanto, otra clave importante también es cómo avanzar en que las personas, para que tengan su proyecto de vida, entiendan el mundo en el que están. No sean excesivamente ingenuos, diríamos, en cuanto a la comprensión del mundo en el que están. Bien, para terminar en esta parte, o para dar pie a las propuestas y a los testimonios de las familias, dos cuestiones que les voy a comentar. Además de ese ejemplo que les comentaba antes de que las personas con discapacidad se formaron en el conocimiento de los derechos, nosotros hicimos otra experiencia con personas con discapacidad que voluntariamente quisieron hacerlo para capacitarles como evaluadores de la calidad de vida de otras personas con discapacidad intelectual. A esas personas se les preparaban, se les daba herramientas, se les enseñaba a tener entrevistas con otras personas con discapacidad, a ver cómo hacer con otras personas con discapacidad que no tenían lenguaje para poder decir y que señalaran con iconos de sonrisas o de tristeza la respuesta mejor que daban, e iban a los centros a preguntar a las personas con discapacidad cómo se sentían. Y eran los que obtenían datos de cómo se sentían las personas con discapacidad en cuanto a su calidad de vida. Cuando terminaban esa evaluación, lo hacían con una herramienta muy sencilla de informática, sin que ellos tuvieran que hacer nada, en una tablet. Cuando tocaban las personas a las que preguntaban o cuando ellos decían la respuesta, por detrás la tablet iba teniendo una hoja Excel, digamos, que iba acumulando los datos y las respuestas. Al final de los 2 o 3 días que compartían en un centro, evaluando y entrevistándose con las personas y mirando el centro, cómo eran las condiciones, le otorgaban, tenían una reunión con la dirección del centro, con el director o la directora del centro, y le decían: mire, este es el perfil de calidad de vida, por entendernos, se daban de una manera facilitada. Esto es lo que ocurre y lo que dicen las personas que están aquí en este servicio. Hay cosas que dicen que están mejor y hay cosas que dicen que no están tan bien. Y la pregunta, lo que le planteaban, el reto que le planteaban a la dirección del servicio es: ahora le toca a usted, pero en colaboración con las propias personas, decidir qué tienen que hacer para que si otra vez venimos dentro de un año, esta foto de los resultados haya salido mejor. Eran las propias personas con discapacidad. Las personas adultas, mayores, sin necesidad de que sean ya ancianas, con discapacidad intelectual, lo que vemos y lo que sabemos es que tienen una experiencia de vida acumulada. En Europa cada vez más se contempla el experto por experiencia. Y en los grupos de participación ya no está el experto por conocimiento solo, la persona profesional que sabe mucho de un tema. Están las personas expertas por experiencia. Familias, personas con discapacidad intelectual, que su propia experiencia en la vida les da un conocimiento y una sabiduría para poder transmitir a los demás. Esta situación, por lo tanto, es muy importante cómo podemos avanzar en la creencia profunda de que las personas, cada persona en su proyecto de vida, cabe cualquier posibilidad. Que desde fuera no cortamos las alas. Una persona decía, con una familia que yo conocía mucho, era una persona con síndrome X frágil, que tenía ausencia de lenguaje, dificultades de comportamiento importante, y estábamos hablando con la mamá de cómo ofrecer un proyecto de vida ya adulta de lo que podrían ser actividades significativas para esta persona en el futuro. Y la propia persona no tenía lenguaje oral y no le habían enseñado otros sistemas alternativos para poderlo decir. Pero su entorno familiar sabía muy bien las cosas que le gustaban, por las que se movía, por las que le interesaban. Y la mamá decía: pero tú me estás diciendo que hagamos algo como para que... ¿Cuál es lo que desearía mi hijo? Y sí, hombre, si mi hijo lo que más le gusta es conducir, lo de los coches, lo de ir en el coche, lo de ver el coche, eso le encanta. Pero ¿tú qué te crees? ¿Que le vamos a hacer que mi hijo conduzca por pleno Madrid un coche con las condiciones que tiene? Tú no estás bien, ¿no? Y con
toda la razón, lo decía la mujer. Pero claro, cuando indagamos más en qué era lo que esa persona le podría apetecer y podría ser bueno, podría ser hábil, podríamos creer en que podría haber cosas como aquí se creía que las personas podían ser evaluadores de otros, en realidad no estaba diciendo ese chico que lo suyo era conducir un coche para irse de Madrid a Barcelona en coche. Había otras posibilidades. Hay coches de escuelas de conducir que tienen otros embragues, frenos, etcétera, de los del profesor de conducción que van al lado, que se pueden hacer en contextos libres de circulación, en otros contextos, o por ejemplo surgió, ¿ya? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, que tuviera apoyo para ir y compartir en una carretilla de estas que eleva cosas y lleva carga de un sitio a otro? Es decir, hay muchas cosas que cuando tú ves que un chico, una persona le puede gustar algo, puedes encontrar muchas cosas de cómo favorecer el acercamiento a eso que le importa, que le gusta, que prefiere. ¿Y quién no puede decir que en esa situación podría tener una cierta ocupación, aunque fuera una tarde a la semana, colaborando y participando en un taller mecánico que justo tiene un familiar concreto, conoce a otro, y que sería cercano para facilitar con apoyo que hiciera esa ocupación? Las situaciones de creencia, las situaciones de posibilidades de las personas no nos deberían cortar de antemano las posibilidades de los proyectos de vida de las personas. Bien, esta es una foto de 2012 en Cádiz. En 2012 en España se cumplió el bicentenario de la Constitución de la PEPA, llamamos, de la Constitución de 1812, donde se planteó que el Estado era el garante de la felicidad de todas las personas y donde se constituyeron la primera concepción de ciudadanía. Bien es cierto que en 2012 solo para los varones, la mujer no aparecía, pero bueno, se hablaba ya, ¿no? Y se hablaba de la ciudadanía plena. Las personas con discapacidad intelectual se hicieron enormes encuentros y situaciones durante todo el año para celebrar el bicentenario de esa Constitución, que dio un vuelco a la entrada a la ciudadanía, no solo de los que tenían una condición de nobleza, sino de cualquier persona. Las personas con discapacidad estuvieron trabajando todo un año para hacer el manifiesto de la ciudadanía. Y lo que venían a decir es que 200 años después, las personas con discapacidad intelectual seguían sin ser ciudadanas, sin tener el derecho a la ciudadanía, que se veían apartadas de los demás, que no tenían posibilidades de decir nada, que se les negaban apoyos y oportunidades, que tenían muchas menos oportunidades del empleo que otras personas, que tenían muchas menos oportunidades para tener relaciones con otras personas, que si les impedía tener pareja, ejercer la sexualidad, el afecto, tener hijos, tener una situación de lo que la propia Convención decía como derechos. Pues bien, cuando estamos hablando de estas situaciones, cuando estamos viendo estas propuestas, yo dejaría ahora, si te parece, Luis, con esto, tenemos que asegurar que en todo momento de la vida las personas que nos están diciendo a gritos que tienen derecho y tienen derecho a la ciudadanía, a la vida plena, que los servicios nos acomodemos a las realidades, a esos derechos, a esas exigencias y les proporcionemos oportunidades para tener una vida plena en dignidad como cualquier otra persona. Las personas mayores con discapacidad intelectual, retomando ahora, luego continuaré con algunos ejemplos, que ahora tengo aquí algún dato, por ejemplo en un dato de Inglaterra, vieron que la esperanza de vida de las personas mayores con discapacidad intelectual varones era de 65 años frente a las de 78 de las personas sin discapacidad intelectual, o las mujeres de 63 frente a los 83. Las personas mayores están diciendo también desde esta voz que no quieren sin más terminar en un tiempo de espera, que van a vivir, que tienen deseos de tener una vida llena no solamente de años, sino llena de vida, que no es cuestión de vivir más años, sino de vivir bien todos los años que tengan. Y hay cuestiones que nos deben interpelar también. Cuando las propias personas con discapacidad hacen mención a que no tienen los derechos de ciudadanía, nos están exigiendo indagar qué es lo que está ocurriendo a lo largo de su vida. Y les pongo, aunque es quizá más específico, pero quizá puede resolver o servir también para posterior, cuando se analiza por qué las personas con discapacidad intelectual van avanzando en calidad de vida, pero todavía no llegan, a no ser que haya otras condiciones concretas. Por tener discapacidad intelectual no estás libre de tener un cáncer de pulmón
y tener una situación. Pero, ¿por qué no se llega o todavía se tarda en avanzar? ¿Saben la respuesta? No es por la discapacidad intelectual, es por su posibilidad de acceso a los servicios de salud, por la creencia de los médicos de que también tienen, además de discapacidad, hígado, corazón que puede enfermar, colesterol más alto o no. Las personas con discapacidad intelectual, como han sido vividas a nivel social, no como personas, sino como colectivos, se les hacen menos chequeos. La salud se preocupa menos de ellos. Te vienen a decir que para qué van a pasar por determinadas pruebas y total. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es que sus posibilidades de una vida plena, en este caso que estoy hablando para terminar en años, no vienen por la discapacidad, vienen por las barreras que siguen teniendo, en este caso, para el sistema de salud. Y a veces por las barreras que nosotros mismos nos ponemos como vendas en los ojos si solo vemos la discapacidad, que nos impide ver que también puede haber un corazón enfermo, que también es necesario que haya un análisis ginecológico, no sé aquí, pero las mujeres con discapacidad intelectual en España siguen en muchas ocasiones a mucha distancia de las posibilidades de chequeos ginecológicos básicos para detectar situaciones concretas, o los varones en otras situaciones. Bien, por lo tanto, acabo con una cuestión, yo creo, en esa parte de absoluta esperanza. Estamos asistiendo a una revolución profunda de cómo debemos ofrecer los apoyos a las personas. Y esa revolución profunda se gesta en el singular, en cada persona. Por eso a mí me parece esencial los testimonios singulares, no de las personas con discapacidad, sino de tal situación, de tal familia, tal situación. Y estamos asistiendo a una revolución de dignidad basada en los derechos de las personas. Y el convencimiento es de que hacer eso no es una cuestión solo para las personas. Estaríamos construyendo una comunidad mejor para todas las personas, una comunidad más inclusiva. Porque, como dicen muchas personas, la capacidad es un estado transitorio en la vida. Antes o después, todos vamos a tener discapacidad. Así que es algo también bueno para todos.